Bueno, simplemente empezar diciendo que el problema de las pensiones no es un problema que surge ahora con la crisis, sino que es un problema que viene de mucho más lejos, que se inició ya en el año 1973 en Chile con Pinochet y en 1976 con los dirigentes argentinos de dictadores también, y que entonces se vio que era una cosa como de países de la periferia, que estaban ahí, que a nosotros no nos iban a afectar, etcétera, etcétera. Bueno, yo pienso ahora que era un ensayo para ver qué se podía hacer en el resto de los países desarrollados del mundo. Y mucho antes de la etapa de la crisis de ahora, se ha empezado a hablar de la crisis, se ha empezado a hablar de la crisis de las pensiones. No voy a ir en detalle porque hemos dicho que tenemos prisa, pero simplemente precisar y reforzar la idea de que es un tema de mucho más calado, que está utilizándose la crisis para imponer las salidas que ellos quieren con mucha más facilidad antes, pero que el tema empieza ya en 1973 y que en 1994 hay un informe del Banco Mundial, que como todos sabemos es una institución supuestamente pública, que hace un informe que se llama Para evitar la crisis de la vejez, en la que ya explica hacia dónde quieren que vayan todos los sistemas de pensiones públicos, porque realmente lo que se pretende es disminuir las pensiones públicas para potenciar las pensiones privadas. Entonces, tener en cuenta que eso empieza desde hace mucho tiempo y que no es un tema de la crisis, aunque ahora se esté aprovechando la crisis para ello. Recordarles también, me figuro que la mayoría de ustedes lo conocen, que hay distintos sistemas de financiar las pensiones. Está el sistema de reparto, que es simplemente que las cotizaciones financien las prestaciones, es decir, los trabajadores en activo pagan unas cotizaciones que financian las prestaciones de cada año, y este es el sistema público generalizado en la mayoría de los países. Después hay muchos países en los que hay una combinación de público con privado, y algún país, no muchos, pero algún país hay en que las pensiones están financiadas exclusivamente con impuestos. Y estas son las pensiones públicas en general. Las pensiones privadas, como también seguramente saben, se financian por medio del proceso de capitalización, es decir, los trabajadores van poniendo una cantidad en un banco o en una compañía de seguros, de forma que se va acumulando el dinero para que cuando se acabe el periodo de vida activa haya un capital, dicen ellos, acumulado para financiar las pensiones, y lo que ese capital acumulado de sí servirá para financiar las pensiones. En el primer caso hay una cierta solidaridad entre distintos grupos en el sistema de reparto. En el sistema de capitalización no hay ninguna solidaridad, puesto que cada uno recibe exclusivamente lo que ha puesto y nada más que lo que ha puesto. Y ese es el sistema de capitalización. ¿Cuál es el problema? Pues todos estamos familiarizados con lo que nos cuentan que es el problema. En primer lugar, nos dicen que somos demasiados los viejos, somos resistentes, no queremos morirnos cuando nos tendríamos que morir, estamos empeñados en seguir viviendo, por lo tanto hay muchos viejos y hay que financiar más pensiones. Por otro lado, como esas pensiones en el sistema público se financian con las cotizaciones, si resulta que cada vez hay menos trabajadores, por dos razones: por el paro, que todos sabemos que es enorme, no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo desarrollado. En Europa hay 35 millones de parados, en la parte más rica del mundo en este momento hay 35 millones de parados. Entonces, cada vez hay menos trabajadores y, por otro lado, también sabemos todos que la tecnología nos conduce a una situación productiva donde cada vez con menos trabajo se puede producir más. Es decir, que cada vez habrá menos trabajadores en activo en proporción con el resto de las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, nos dicen más viejos que no se quieren morir y menos trabajadores activos, por lo tanto, dentro de pocos años no habrá dinero para pagar las pensiones públicas, y con la crisis pueden reforzar esta idea. No hay dinero para nada, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para la asistencia social, no hay dinero para la educación y mucho menos todavía dinero para las pensiones. Y sobre la base de este problema que ellos plantean, lo que nos dicen es hay que reformar con muy buena voluntad, porque lo que hay que hacer es que el dinero que se junta para poder financiar las pensiones dure más tiempo, aquello de la sostenibilidad de las pensiones, que las pensiones sean sostenibles y no sean inviables. Entonces se inicia
todo un proceso de reformas que empieza ya en 1988. Insisto en que este tema viene de lejos, que continúa en el Estado español a partir de 1995 con los Pactos de Toledo y que más recientemente, todos nosotros sabemos que el año 2011 hubo la reforma de las pensiones que hizo el PSOE, que entonces se dijo que era la reforma más importante de los últimos 30 años, pero que no les ha dado tiempo a que sea tan importante porque inmediatamente, muy poco después, todavía no hace ni 2 años que se aprobó la reforma anterior, nos dan ahora la reforma del factor de sostenibilidad. Yo me voy a parar un poco en explicar lo que es el factor de sostenibilidad porque, como veremos, es una reforma deliberadamente hecha para que entendamos poco y, por lo tanto, me ha parecido que puede merecer la pena detenernos un poquito. Esto sería la reforma de 2011, es un esquema, por supuesto, en el que aparecen las reformas más importantes, como aumentó la edad de jubilación. Como el debate lo llevaron al aumento de la edad de jubilación, pero como pueden ver, las reformas fueron muchas más. Aumentaron los años necesarios para tener un derecho a una pensión, aumentaron los años de cotización para tener el 100% de la pensión, se limitaron las prejubilaciones, aumentaron los años para el cómputo del nivel de la pensión, se revisaron las pensiones de viudedad, es decir, todo para que disminuyeran las pensiones públicas. Todas las reformas que se establecen, y esto es importante que nos quede claro, todas, sin ninguna excepción, son para disminuir las pensiones públicas. Esto de que nos dicen que van a mejorar las pensiones, todo es mentira. Y no hay ningún problema en decir en voz alta que es mentira, porque es así. Entonces, esta fue la reforma que hicieron en el año 2011 y ahora nos viene la del 2013, que es la reforma de la propuesta de reforma, porque todavía no está ni siquiera aprobada. Como necesitan justificar de alguna forma las reformas, lo que han hecho es nombrar una comisión de expertos, y miren que los expertos yo lo he puesto entre comillas, hace falta una comisión de expertos que asesore al Gobierno en lo que hay que hacer, porque parece que eso le da más legitimidad, parece que eso justifica un poco lo que supone lo que el Gobierno va a pretender hacer después. Y esto hay que enmarcarlo en una tendencia bastante preocupante, que es a forzar que cada vez menos la visión de la política en una sociedad sea la que determina lo que hay que hacer para la sociedad, sino que sean unos expertos que salen de algún sitio, que nadie sabe muy bien hasta dónde son expertos o en cuánto son expertos, aunque lo fueran, y que los políticos dicen, no, nosotros hacemos lo que nos dicen ellos. Y esto es muy preocupante porque en el fondo es una debilidad todavía mayor a la escasísima y débil democracia que ya tenemos. Y esto no es solamente para las pensiones, sino es una tendencia que se está observando clarísimamente en muchos otros aspectos. Es decir, la gente y sobre todo los dirigentes no son suficientes para poder decir lo que hay que hacer y a partir de ahí lo que vamos a hacer es nombrar técnicos que digan lo que hay que hacer. Y esto es una tendencia muy preocupante, porque creo que aunque todos los que estamos aquí pensamos que la inmensa mayoría de los políticos son unos chorizos y que efectivamente sobran y que no nos hacen mucha falta, pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar que se disminuya la política. Una cosa son los políticos, y específicamente algunos políticos, y otra cosa es que en una sociedad la visión política tiene que sostenerse. Lo que pasa es que seguramente tendremos que cambiar de forma de hacer política. Luego volveremos sobre este tema. Pero es importante ya ver que empiezan cada vez más para plantear que tienen que decir unos expertos lo que hay que hacer. Y expertos tienen que hacer falta, pero siempre al servicio de la política. No de los políticos, pero al servicio de la política en la sociedad. Bueno, veremos luego que, por ejemplo, para la reforma fiscal que quieren hacer el año que viene, también están haciendo una comisión de expertos, ¿no? Que hagan comisiones de expertos, pero al servicio de los políticos y no al revés. Y al servicio, sobre todo, de la sociedad. Bueno, entonces lo que han hecho es una comisión de expertos, por eso ponemos aquí que realmente lo que hay es la comisión de expertos está formada por 12 personas, de las cuales 9 de esas 12 personas son altos funcionarios de empresas de seguros y de los bancos y de las instituciones financieras de este país. Es decir, son la zorra a cuidar las gallinas, en el sentido de que realmente como veremos después, las instituciones financieras y las aseguradoras son las grandes beneficiarias del deterioro de las pensiones públicas. Por lo tanto, el que la comisión de expertos esté manejada totalmente y dominada por estos señores, pues tiene mucho que decir. Las otras 3 personas
En un caso, una está próxima a UGT, son catedráticos, dos son catedráticos de universidad, una muy próxima a UGT, que es la que ha aparecido más claramente negándose a firmar el documento de los expertos, otra persona que también es un catedrático próximo al PSOE y, finalmente, un técnico de comisiones obreras que dice que él es solo técnico y que ha aprobado lo que los otros técnicos han dicho, por lo menos con gran escándalo de algunas personas entre las que yo me contaría. Bueno, tenemos entonces una comisión de expertos que le han dicho al Gobierno lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues van a establecer lo que se llama el factor de sostenibilidad. Y el factor de sostenibilidad tiene una premisa, un objetivo básico, fundamental, que a mí me parece que es clave para poder entender toda la reforma. Y es que para ellos la sostenibilidad del sistema de pensiones quieren decir que el sistema de pensiones se tiene que sostener a sí mismo. Es decir, que las cotizaciones de los trabajadores en activo tienen que pagar las pensiones de los pensionistas que son trabajadores que ya no están en activo. Es decir, las pensiones, en definitiva, según este sistema, no son nada más que una redistribución de dinero entre los trabajadores en activo y los trabajadores en pasivo. Y ahí no entra nadie más en toda la sociedad que mantener a los viejos tienen que hacerlo los trabajadores en activo. Bueno, este es un punto importante que, a mi juicio por lo menos, va a marcar toda la reforma y que yo creo que va a tener consecuencias bastante graves. Este factor de sostenibilidad va a dividirse en dos ramas distintas, tiene dos componentes. Dicen que para aumentar la transparencia van a dividirlo en dos facetas. Primero, lo que llaman el factor de equidad intergeneracional. Observen ustedes las palabras, son bonitas, un poco incomprensibles de todas formas, pero es factor de equidad, es decir, un factor de igualación de situaciones intergeneracional. Es decir, los expertos y el Gobierno que les ha dado cobijo parece que están muy preocupados porque los jóvenes de ahora y los del futuro no tengan que responsabilizarse de lo que tienen que pagar por los viejos, que somos los jóvenes de aquella época que trabajamos para ellos. Es decir, esto ya es un factor de equidad en una definición muy especial de equidad, porque los jóvenes de ahora viven mejor porque nosotros hemos trabajado para ellos. Y, sin embargo, esto no le llaman equidad, le llaman equidad mirando hacia el futuro. Y este factor de equidad intergeneracional va a afectar a los nuevos pensionistas, a todos los nuevos pensionistas. Y después, el segundo factor, que es factor de revalorización anual, que verán ustedes que lo de revalorización se queda un poco corto, que va a afectar a todos los pensionistas. Y hay que marcar que es la primera vez que se atreven a deteriorar la situación de los pensionistas que ya somos pensionistas. Es decir, hasta ahora normalmente lo más que habían hecho era congelar las pensiones en un año, pero era una congelación temporal en un momento determinado y con los pensionistas que ya existían como pensionistas no se habían atrevido. En este momento se sienten fuertes y con la excusa de la crisis y con la excusa de que Bruselas les obliga o les aconseja hacer esto, obligación y consejo que reciben con gran entusiasmo nuestros gobernantes, tanto de un color como de otro, realmente lo que van a hacer es perjudicar a todos los pensionistas, no solo a los nuevos, sino también a los que ya somos pensionistas desde hace tiempo. ¿Qué es el factor de equidad intergeneracional? Pues tiene una filosofía muy concreta. Es verdad que la gente tendemos a vivir más años ahora. Los años que vivimos, porque lo de la esperanza de vida es otra cosa, los años que vivimos son más que eran en otras épocas. Es verdad que antes una persona de 80 años era ya muy, muy vieja y una persona de 90 años era excepcional y ahora cada vez hay gente más hasta de 100 años. Entonces dicen, como cada vez vivimos más años, para que la gente que va a vivir más años en el futuro no cobre más de lo que tendría que cobrar la gente que vive ahora, vamos a dividir, no se asusten si no entienden, vamos a dividir la esperanza de vida del año 14, que es donde ellos planteaban, ahora igual cambiará al 19, pero tampoco es importante, vamos a dividir la esperanza de vida que un jubilado tiene el año 14 por la esperanza de vida que tendrá cada año, que aumenta cada vez. Es decir, si el año 14 un jubilado tiene, como media, 20 años de esperanza de vida,
es decir, si se jubila con 65 o con 67, se supone que puede vivir 20 años más. Unos vivirán menos, otros vivirán más, pero la media sería eso. Si se jubila el año 15, resulta que puede esperar vivir más. Y en vez de 20 años, tendrá 20 años con 42. Y si jubila el año 30, tendrá esperanza de vida de 22,52. Y si se jubila el año 51, que serán cuando se jubilen los que ahora tienen 38 años, tendrá una esperanza de vida de 25. Entonces, como va a vivir más años, para que no cobre más que los anteriores, fijaros cómo se preocupan de los que somos viejos, lo que vamos a hacer es dividir el 20,27 de arriba por la cifra de esperanza de vida de cada año. Eso siempre, mientras la esperanza de vida crezca, que es de esperar que crezca, siempre va a dar menos que 1. Si multiplicamos una cantidad por menos que 1, cada vez sale la cantidad más pequeña. De forma que cada año, como pueden ver en esta parte de la tabla, cada año la pensión de inicio, la pensión de entrada del nuevo pensionista, va a ser menor. De forma que los que se jubilen en el año 51, la pensión será el 80% de lo que va a ser ahora. Suponiendo que no cambien más las cosas, porque de aquí a los 51 pueden hacer otra vez otras 25 reformas. Pero bueno, en realidad lo del factor de equidad intergeneracional es abiertamente un sistema para que los nuevos pensionistas cobren menos de lo que van a cobrar, de lo que estamos cobrando ahora. Es decir, que al iniciar la pensión uno empiece ya a cobrar menos. Eso sin tener en cuenta, por supuesto, que si no cubres el 100% los requisitos para el 100% de la pensión, cada vez cubrirás menos por otras cosas también. Es decir, que en sí mismo las pensiones van a ser bastante inferiores a lo que son ahora a partir del año que empiece esta norma, que aquí era según los expertos, era el 2014, pero que ahora parece que lo único que han conseguido algunos interlocutores sociales es retrasarlo hasta el 2019, que verdaderamente no supone mucha diferencia. Y todavía no está claro si va a ser el 2014 o va a ser el 2019. Lo que está clarísimo es que la pensión de entrada de todos los jubilados será menor. Basándose en la esperanza de vida, que es un tema en el que no voy a entrar, pero que ayer en una reunión como esta en Iruña hubo personas que nos ilustraron mucho sobre esto, la esperanza de vida es un tema enormemente arbitrario. O sea, con las estadísticas, aunque puedan ser verdad una parte de esa estadística, se puede demostrar cosas muy diferentes. Y entonces, la esperanza de vida depende de muchas cosas y, entre otras, depende, por ejemplo, del tipo de trabajo que hayas hecho. Y está demostrado que los trabajadores manuales, como media, tienden a vivir 10 años menos que los trabajadores administrativos y de otros niveles. Y, sobre todo, de los trabajadores de tareas de más prestigio social. Con lo cual, cuando se toma la esperanza de vida para todos igual, se está perjudicando seriamente a los que tienen menos esperanza de vida, además de lo que ya supone todo el perjuicio que les estamos señalando. Es decir, de las dos patas que hemos dicho que tiene el sistema, el factor de equidad intergeneracional es claramente una pata orientada a disminuir la pensión de entrada, que quiere decir que toda tu vida de pensionista vas a tener menos pensión. Y esto me parece que es bastante importante. La segunda pata es el factor de reactualización anual. Esta afecta a todos los pensionistas, a los que hoy somos pensionistas también. A todos los que estamos en esta sala y somos pensionistas, a partir del año que viene nos va a afectar. ¿Qué es el factor de reactualización anual? Bueno, pues es simplemente cambiar la fórmula de actualización frente a la que se está aplicando ahora. Todos nosotros sabemos que las pensiones se revalorizaban según el IPC. Ya el que se revaloricen según el IPC es bastante perjudicial para los pensionistas, porque generalmente el IPC nunca es el que de verdad suben los precios. El IPC es siempre por debajo de lo que los precios suben. Pero aún, como además si el IPC subía más de lo que habían calculado al principio, pagaban una pensión adicional, un trozo de pensión complementaria al final, pues bueno, perdíamos capacidad adquisitiva, pero no parece que perdíamos tanta. Y entonces se trata de cambiar eso, de que no sea el IPC, sino que este factor de revalorización anual se use en lugar del IPC. Y esta es una cosa sencillita, como verán ustedes. Calculan, en vez del IPC, que era una cosa que todos entendemos y que sale clara, aquí van a calcular este factor en función del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, de la influencia que tenga que los pensionistas que entran anualmente en el sistema
cobran más que los pensionistas que estaban antes. Luego podemos aclarar esto, pero es otra cosa más. Y también la diferencia entre los ingresos y gastos del sistema de pensiones, de forma que si tiene déficit, el índice de revalorización bajará. Es decir, si mezclamos todo eso en una coctelera, mezclamos todo y sale un índice de revalorización anual. Y ese índice de revalorización anual, esto que les acabo de decir yo de cómo se calcula, es la sencilla fórmula que ven ustedes en la pantalla. Sencilla y transparente. Esto lo entiende todo el mundo. Bueno, deliberadamente está hecho para que no lo entienda nadie, o por lo menos que haya que detenerse mucho. Porque además esas rayitas que ven encima de las Gs, o sea, aquí a la derecha hemos puesto qué quiere decir cada letra. Una G y otra G y una otra G y otra un alfa, que aquí además lo visten mucho, esto es una cosa griega, la pi de aquí también es otra cosa griega, o sea, somos serios, somos serios. Sobre todo que no lo entienda la gente, pero es que además de esto, la rayita esta horizontal que ponen aquí quiere decir que es una media móvil de 11 años. Es igual si no lo entienden, da igual. Lo único que intento demostrar es que esto es un intento deliberado de confundir a todos los que no son profesionales en la materia. Incluso los profesionales tenemos alguna dificultad para seguirlo. Y realmente de lo que se trata es de que nadie pueda decir, fíjate, los precios han subido el 3 y a nosotros la pensión nos han subido el 1. No, como es esa cosa que han dicho los expertos y que es tan seria y tan rigurosa y tan estadística, pues aguantarse tocan. Y realmente, pues esto es deliberado realmente para que no entendamos nada de lo que se tiene que entender. De forma que este fondo supone realmente la práctica congelación de las pensiones. Pero como no se han atrevido a de golpe decirnos a los pensionistas que cada año va a bajar nuestra pensión, lo que han hecho es establecer lo que le llaman un suelo. Y han dicho que a las pensiones van a revalorizarlas como mínimo un 0,25% anual. Es decir, los expertos no plantearon esto, pero el Gobierno le ha dado un poco de miedo y dice, bueno, como estos pensionistas son medio tontos porque están un poco viejos, les vamos a contar que con un 0,25% que les subamos ya están subiendo las pensiones. La señora Fátima Báñez se permitió el otro día decir que las pensiones están subiendo, porque van a subir un 0,25%. Es decir, el suelo va a ser de 0,25%. Pero, por si acaso, no vaya a ser que en años buenos, que no sé cuándo llegarán, que en años buenos esa cifra se dispare, el factor de revalorización, entonces van a poner también un techo. Y el techo será máximo un 0,25% más que el IPC. Pero eso no llegaremos nunca. La mayoría de los que vamos a vivir, de los que estamos cobrando una pensión, no sé si viviremos a llegar a ese nivel. Lo que es un suelo del 0,25, pero el techo pues es como si me dijeran a mí, mira, llegarás al techo. Y bueno, como no me den una escalera, yo no llegaré, ¿no? Es un poco el engañarnos de una manera bastante descarada. Porque realmente el valor real de la capacidad de compra de la pensión disminuye siempre que los precios suban más que el 0,25%. Y en este país nuestro, el 0,25% es una historia mítica que no se ha visto nunca en la realidad. De forma que si nosotros viéramos un gráfico, este gráfico es de años anteriores, porque los datos de los años futuros no tenemos. Pero si se fijan, la rayita de abajo, esta, sería lo que suben las pensiones, lo que suben, entre comillas, ese 0,25%, que es verdad que van a subir el 0,25%. Pero la raya verde es lo que llaman el techo. Pero la raya lila es lo que ha subido el IPC todos estos años, año por año. Si los precios en el Estado español suben parecido a lo que han subido en el pasado, en el fondo estaremos perdiendo todo este espacio que aparece aquí. Y es una pérdida real, es una pérdida clarísima, porque en el Estado español los precios suben siempre más del 0,25%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en muy pocos años los pensionistas cada año vamos a ir perdiendo capacidad adquisitiva, de forma que aquí tenemos abajo un cuadro que no sé si se ve muy bien porque está bastante borroso, pero incluso la propia prensa señala que el poder adquisitivo de las pensiones, si las pensiones si la inflación es del 1%, las pensiones perderán el 45 euros al mes.
Si la inflación es del 1,5%, las pensiones perderán 77 euros al mes y así sucesivamente, y si la inflación es el 3%, que es muchas veces, las pensiones perderán 175 euros al mes. Es decir, que hagamos lo que hagamos con este sistema, las pensiones van a deteriorarse y van a deteriorarse seriamente. Incluso Comisiones Obreras, que en otras cosas está de acuerdo con este, o parece que está bastante de acuerdo, todavía no han firmado la propuesta, pero parece que pueden ponerse de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, dice que con esta reforma los jubilados perderán entre el 14,5% y hasta un 28% de poder adquisitivo. Nosotros, la gente de Taifa, del colectivo donde yo trabajo, hemos hecho un pequeño cálculo basado en un sistema que proporcionaba el país, y lo digo para que vean que no es ningún rojerío, sino que es el país el que ha dado esta información. Si el IPC fuese de un 2%, la pensión media mensual perdería 95 euros, que es parecidas cifras a los otros que les he dado antes. Si la pensión media mensual fuese 982, perdería 109 euros y la pensión de viudedad de 618 perderá 68 euros. Si de 618 te quitan 68, la verdad es que la situación es verdaderamente grave. En resumen, lo miremos por donde lo miremos, la reforma del factor de sostenibilidad va directamente dirigida a disminuir las pensiones. Hasta el punto que el propio Gobierno dice que si la inflación es del 1%, es decir, si los precios suben el 1%, se ahorrarán unos 33 millones de euros en 9 años. En la reforma del 2011 habían dicho que se ahorrarían 4.000 millones de euros cada año. Las cifras ahora son bastante parecidas, pero son más sobre lo que se ahorraba entonces, ahora son otros 4.000 millones de euros cada año. Pero esto es con una inflación del 1%. Si la inflación, que en el Estado español es mucho más frecuente, está en torno al 2%, son 70.000 millones los que se ahorrarían en 9 años, y si la inflación promedio de España es del 3%, se ahorrarían 110.000 millones de años. Tenemos que tener en cuenta la utilización de las palabras, porque dicen, ahorraremos 110.000 millones de años. Qué bien, ¿no? ¿Y quién va a ahorrar? Nosotros, los pensionistas. Es decir, ¿por qué se dice ahorro en lugar de decir disminución de las pensiones? Todo el tema de las políticas económicas en general, pero particularmente el tema de las pensiones, está enormemente lleno, trufado de palabras engañosas. Verdaderamente te dicen, ahorraremos. No, oiga, no ahorraremos. Lo pasaremos mucho peor. ¿Ahorrará el Gobierno? Es verdad, pero vamos a ver en qué se gastará. Pero los pensionistas perderemos. Y entonces me parece que el dibujo que está aquí abajo, pues de alguna manera explica bien la complejidad. Esta fórmula no es verdadera, esto es un chiste, pero realmente explica muy bien que lo que se trata es de disminuir fuertemente el importe de las pensiones. ¿Es verdad todo esto? O sea, ¿por qué tiene que pasar esto? Y entonces yo también rápidamente voy a intentar pasar por las trampas que hay detrás de todo esto. Hay muchas, no puedo coger más que 3 o 4 que son las más importantes, pero hay más. Si ustedes quieren, nosotros hemos hecho un pequeño dossier que está a su disposición en una página web que es gratuita y que está en el www.seminaritaifa.org y en un programa que se llama Las pensiones no se tocan, todo junto. Luego les explicaré al final, pero de todas formas allí tienen un poco más de datos. Yo ahora, para darle tiempo a mi compañero de mesa, porque si no me voy a comer su tiempo también, voy a ir muy rápidamente. ¿Por qué hay trampas en esto? Bueno, pues hay trampas muy claras, pero muy sutiles, muy bien programadas. Primero, ¿por qué se dice que el presupuesto de las pensiones tiene que estar programado, tiene que estar equilibrado? Es decir, los gastos y los ingresos tienen que ser iguales. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, eso es una opción política. Es verdad, es válida, es legítima si la hacen los próceres de la patria, digamos, pero no es ninguna necesidad económica. En el sentido de decir, normalmente los gastos de un país, los gastos colectivos, se tienen que financiar con los impuestos. Ya sé que Miquel y yo discrepamos en este planteamiento y va a estar muy bien porque así podremos tener un debate, pero en principio los impuestos tienen que financiar los gastos colectivos. Entonces yo digo, cuando empiecen los coroneles a pagar el gasto del ejército, a lo mejor me creo lo de las pensiones, pero hasta ahora, ¿quién paga el ejército? Pues se paga con impuestos, que yo sepa.
Bueno, ¿y por qué no se pueden pagar las pensiones de los jubilados también con impuestos? O ¿quién paga el judicial? Ahora ya nos van a hacer pagar directamente el judicial, ya hay que pagar para poder ir a juicio, pero hasta ahora no. Y entonces, es decir, el judicial se paga con impuestos. ¿Y quién paga las escuelas? Bueno, ahora cada día menos también, pero todavía se pagan con impuestos. La Casa del Rey, que la paguen los monárquicos. Es decir, que tenemos una serie de gastos que son lógicos en una sociedad normal, actual, y que se pagan con impuestos. Pero las pensiones no. ¿Por qué? Porque en los pactos de Toledo se estableció la separación de cuentas, es decir, las cuentas de la Seguridad Social van a ir por un lado y las cuentas del presupuesto estatal van por otro. Algo que parecía que estaba bastante bien el año 1995, pero que era un regalo envenenado, porque automáticamente en el momento que no hay dinero para pagar las pensiones te dicen, eso es problema de los pensionistas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que discutir es decir, no tenemos por qué tener presupuestos equilibrados. Luego veremos en qué se están gastando el dinero que nos hacen, entre comillas, ahorrar. Por otra parte, nos dicen, no, hay trabajadores, hay cada día menos trabajadores, y como las cotizaciones dependen de los trabajadores y dependen de los salarios, y los salarios están bajando y son cada día peores y más precarios, aunque el señor Montoro también dice que los salarios suben, tienen unas gafas muy raras estos señores, bueno, pues resulta que nos dicen hay menos trabajadores. Y entonces lo que uno se tiene que plantear es decir, bueno, para financiar cualquier cosa en un país, ¿importa el número de trabajadores o importa lo que producen? El número de trabajadores no importa. De hecho, en la agricultura se ve muy claramente este ejemplo. En los años 50, en los años 60 en este país, hacía falta que hubiera un 40% de trabajadores que trabajasen en la agricultura. En este momento en Euskadi, en Navarra quizá un poco más, pero en San Sebastián y en Vizcaya no, en Guipúzcoa y en Vizcaya no, hay menos de un 2% de trabajadores en la agricultura y se produce mucho más que hace 50 años. Es decir, no depende del número de trabajadores. Es una trampa otra vez decirnos que depende del número de trabajadores. Depende de lo que produzcan. Y entonces, si nosotros miramos un pequeño ejemplo muy sencillo de qué producen, podemos ver claramente que el número de trabajadores no es la variable importante. Si hay 50 trabajadores y producen 100 y hay una población de 50, quedan 2 por persona para repartir. Pero si hay una producción de 180, aunque la población sea 60 y los trabajadores sean 20, a repartir por persona hay 3. Es decir, hay más a repartir que antes. Entonces, es otra vez una manera artificiosa de plantear un problema el decir que es el número de trabajadores. Claro, si son las cotizaciones y si son los salarios, solo sí, porque están contando, pero ¿por qué tiene que ser esto? Y entonces lo importante del tema de las pensiones, yo creo que es ¿por qué las pensiones se tienen que pagar solo con las cotizaciones de los trabajadores? Realmente no hay ningún aspecto económico, ni en mi opinión, ni social, ni político, que obligue a que las pensiones se tengan que pagar con esto. Porque, por ejemplo, ¿por qué pasa con los beneficios de las empresas? Si se produce más, como se está produciendo a pesar de la crisis, en el Estado español se está produciendo todavía hoy doble del año 1977. Si se produce más, ¿por qué demonios tienen que ser los trabajadores solo los que paguen? Esto es un criterio que puede ser histórico, que vino de facetas históricas, pero que hoy en día no tiene ninguna razón para sostenerse. Es como si dijéramos, bueno, que sean solo los trabajadores. Es verdad que somos los trabajadores en general los que pagamos los impuestos de los países, y particularmente del Estado español, pero pagamos todos, pues que entren también las pensiones. Porque el tema de las pensiones, en algunos países, en Dinamarca, por ejemplo, las pensiones se pagan con impuestos, y solo se pagan con impuestos y no hay cotizaciones. Bueno, es otra forma. Puede tener unos inconvenientes y puede tener unas ventajas. Pero no hay ninguna razón en absoluto para que sean las cotizaciones solo los que pagan. Y esto nos demuestra que la financiación de las pensiones es un problema de distribuir la riqueza que se produce en la sociedad. Si se produce más, pero resulta que solo los trabajadores van a pagar y que los salarios están bajando, hay menos dinero cada vez. Y entonces lo que yo creo que es el punto para mí más importante de que permite criticar claramente esta reforma es que lo que nos están haciendo es meternos en un círculo vicioso que si nos mantenemos en ese círculo vicioso sí que se puede decir que hay problema. A ver si me explico. Si tú aceptas que las cotizaciones sean lo único que financia las pensiones,
Eso sí que te lleva a decir, como cada día hay más viejos y menos cotizaciones, hay problema. Pero el problema está en no aceptar esos términos de referencia. Eso es como si te dijera, mira, te vamos a condenar a muerte. Estás condenado a muerte, por las razones que sean. Ahora, nosotros vamos a respetarte mucho. ¿Quieres que te ahorquemos o que te fusilemos? Y es realmente lo que están haciendo con este planteamiento. Han cerrado completamente, y a mí me parece, han cerrado completamente el circuito. Y si tú te mueves en este circuito, pues es verdad que habrá problemas. Pero es porque es un circuito cerrado, y es lo que nosotros no podemos tolerar, que sea circuito cerrado. Porque este circuito cerrado lo que hay que hacer es abrirlo. Realmente hay otras maneras de repartir la riqueza social. Y yo digo que el tema de las pensiones es un poco, no sé si se ve muy bien, pero es un poco el tema de la noria, del burro que va dando vueltas, pero de esa noria no se sale, ¿no? Es esto de decir, bueno, o te fusilamos o te ahorcamos, elige tú. Pero el tema, para mí, clave de entender lo que está pasando en las pensiones y cómo lo están justificando, es aceptando eso. Si tú aceptas que son las cotizaciones, es verdad que habrá un problema, porque nos empeñamos en vivir. Vosotros todos sabéis que ha habido un ministro japonés de Hacienda que ha dicho claramente a los viejos japoneses que a ver si espabilan y se mueren de una vez, que están dando la lata. Bueno, el japonés ha sido bastante bruto y ha dicho cosas que no debía decir, pero yo creo que es lo que piensan los ministros de Hacienda de la mayoría de los países desarrollados. O sea, realmente estos viejos insoportables que no hacen más que estorbar y aguantarse vivos. Y por eso quizá nos tratan de la manera como nos tratan, porque todas estas historias que nos cuentan, pues a mí me parece que son verdaderamente historias para no dormir, pero no verdaderas ni mucho menos. Porque si miramos los argumentos, no tengo tiempo para ir con detalle en esto, ya les digo que hay cosas publicadas. Nosotros también publicamos un libro hace más años, antes de esta reforma, porque ya les he dicho que el tema viene de lejos, y se pueden ampliar mucho más todas las críticas que voy a hacer, pero voy a ir lo más deprisa que puedo. Los cálculos se hacen como les parece. De hecho, estadísticamente, el número de viejos que vamos a aumentar en los próximos 50 años es menor que los viejos que han aumentado en los últimos 50 años. Cuando verdaderamente se ha dado el salto es en los últimos 50 años y se ha pagado. A pesar de todo, se han pagado las pensiones. Entonces, ¿por qué, siendo los países más ricos, a pesar del precio de crisis, no se van a poder pagar ahora? Es decir, que realmente es el tema fuerte de decir, están manipulando las cifras de una manera, si queréis, que aritméticamente, matemáticamente, no se puede decir que son incorrectas, pero que están tomadas de una parte incorrecta y que, como os he dicho antes, en algunos aspectos no se tienen en cuenta las diferencias en esperanza de vida, por ejemplo. Y el tener que comparar, ¿por qué nos comparan solo a los viejos? En una sociedad, en este momento, tenemos que mantener a 6 millones de parados. Y los estamos manteniendo la mayoría los pensionistas también, porque son nuestros hijos que no tienen empleo. Pero esos 6 millones de parados los tenemos que mantener y son pasivos. Y de eso no se habla, porque es culpa del sistema capitalista que eso pase. Pero los 9 millones de viejos sí, porque están dando la lata. Es decir, es puramente opciones políticas, opciones ideológicas, lo que convierte en crisis los pocos avances que se logran en el capitalismo. Es decir, si nosotros ahora conseguimos vivir unos cuantos años más, pues esto es un problema grave. Ustedes que no producen, ¿qué están pintando aquí? A ver si se dan prisa en morirse. Y les vamos a poner números para convencerles de que a ver si se mueren de una vez. Todos estos son datos que hablan de errores en el cómputo de los datos. Hay un señor, que voy a mencionar por su nombre, que es un economista famoso, que se llama Hercé, que el año 1989 hizo para el BBVA un informe, el 89, diciendo que para el año 2000 las pensiones públicas estarían completamente en crisis. El año 2000 las pensiones no estaban en crisis, luego veremos que tenían unos saldos bastante positivos, y el señor Hercé dijo, bueno, que se había equivocado porque no había contado que hubiera inmigrantes. Bueno, si un señor que se llama economista comete un error de ese calibre, o si ustedes en sus trabajos cometieran errores de ese calibre, les hubieran echado, supongo yo, y por menos también. Bueno, pues este señor sigue siendo uno de los importantes expertos sobre el tema de las pensiones en este país. Y hace muy poco todavía escribía un artículo en El País, no sé si lo viste, verdaderamente escandaloso.
Es decir, que ¿por qué le aceptan al señor C? Porque dice lo que les conviene a los que realmente tienen el poder, que no son solo los políticos, sino que son más bien los propietarios de los grandes capitales. Porque si nosotros miramos cuál es la población activa, cuál es la población ocupada, cuál es la población inactiva, fíjense que en este país la población inactiva es el 67% de la población activa. Es decir, una tercera parte de la población sostiene a toda la población. Pero hay que separar los 9 millones de jubilados. Esto es una opción ideológica, es una opción estratégica, pero no se puede aceptar como una opción que dicen es la insostenibilidad de las pensiones. Cambie usted las coordenadas de base y verá que la insostenibilidad cambia. Y lo mismo con los que habrá menos trabajadores para cotizar. Bueno, habrá menos trabajadores, pero el problema es el del mercado de trabajo, no es el problema de los pensionistas. Y lo que hay que hacer es mejorar el mercado de trabajo, aumentar el empleo y aumentar los salarios. Es decir, que los trabajadores vivan mejor y cotizarán más. Y después, hablaremos después también de este tema, pero ahora nada más mencionarlo, pues si es necesario habrá que subir las cotizaciones. Ya hablaremos de esto, voy a pasar rápido y luego hablaremos. Y financiarlos con impuestos. Si no hay más dinero, se financia con impuestos. Pero los jubilados, yo creo que tenemos que partir de la base de que tenemos derecho a vivir. Y tienen tal cinismo que en el informe de los expertos dicen que lo que hay que hacer es mantener pensiones dignas. Y dices, ¿serán dignas las pensiones de 350 euros que hay o las de 460 euros que hay? Porque las cuentas de la Seguridad Social, a pesar de todas las estadísticas, verdaderamente es verdad que hemos perdido desde el año 2007, que había 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, ahora hay 16. O sea, el problema del mercado de trabajo es grave. Yo no lo voy a ocultar, ni creo que nadie deba ocultarlo. Fíjense que si tomamos el año 2007 como 100, es decir, si tomamos el año 2007 como 100, ahora estamos en 84, y ese es un problema serio. Pero fíjense que si tomamos el año 1999, resulta que si 1999 era 100, ahora que solo estamos 15 años más tarde, estamos a 112. O sea que el problema es problema, pero no es problema de la magnitud que nos quieren hacer ver. Y además lo que tiene que resolverse es a través del mercado de trabajo, si se tiene que resolver. El presupuesto de la Seguridad Social, el presupuesto de la Seguridad Social son estas cifras. Y ven que hasta el año 2009, todos los años, ha habido presupuesto positivo. Es decir, el gasto ha sido menor que el ingreso. Las dos cifras que están debajo son las del 2010 y 2011, que no lo hemos puesto las cifras porque no son cifras oficiales. Son cifras más bien tomadas de una fuente y de otra porque no hemos encontrado las oficiales. Pero, de todas formas, siguen siendo positivas. Y el primer año que la Seguridad Social, no las pensiones, pero el primer año que las pensiones tienen un déficit es el año 2012. Es decir, todo el periodo de la crisis, que ha habido graves déficits en todas las demás instituciones, fíjense, el Estado español tiene 4,50 de déficit, las comunidades autónomas 1,50, los ayuntamientos 0,30 y la Seguridad Social, pero no las pensiones, la Seguridad Social ha tenido solo el 1%. Es decir, se ha hundido la economía pública española menos en la Seguridad Social. Y resulta que ahora hay que atacar la Seguridad Social porque es lo más atacable, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que no es esto así, sino que el déficit del año 2012 es de 5.000 millones y no es más. Y es una cosa que a veces pasan misterios en las estadísticas. La señora Fátima Báñez, otra vez, ha dicho que el déficit para el 2013 será de 10.000 millones. Caramba, ¿cómo es que el año 2012 el déficit era 5.000 y ahora son 10.000? ¿Es que han aumentado las pensiones? ¿Es que hay dobles pensionistas? No. Esto es de alguna manera misteriosa que están asustándonos, diciéndonos hay 10.000, si gastamos 10.000 cada año, el fondo de la Seguridad Social valdrá para poco. Es verdad, pero tendríamos que saber cómo van las cuentas. Porque este dinero es el gráfico del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y miren ustedes que en 11 años habían conseguido llegar a 65.000 millones de euros, que estaban ahí y que ahora se empiezan a gastar 5.000 al año, 7.000 al año seguramente, pero que realmente pueden durar bastantes años y si se mejora el mercado de trabajo en medio o se cambia el sistema, es decir, se abre
ese circuito cerrado de si nos fusilan o nos ahorcan. Si se abre ese circuito, podemos recuperar una parte del fondo de reserva y además todavía hay bastante tiempo para el fondo de reserva. Porque este país gasta poco en pensiones. Realmente las cotizaciones en España no suben del 10,7%. Aquí dicen 11-12, pero no son exactas. Suben por ahí entre un 7% del PIB, un 10% del PIB. El PIB ya saben que es lo que se produce cada año de riqueza en el país. Estamos a la cola de los 15 países más desarrollados de la eurozona. Resulta que tenemos que ser europeos en todo menos en las pensiones. Y, sin embargo, se está gastando y se calcula que el gasto aumentará en pensiones del 2010 al 2060 más o menos un 3,6%, que realmente del PIB, que no es tanto, ¿no? Mientras que se está gastando dinero en otras muchas cosas. Por ejemplo, a la Iglesia Católica se le entregan cada año no los 250 millones que pone aquí, sino que otros cálculos afirman que son 10.000 millones de euros los que se entregan a la Iglesia. Bueno, pueden preguntarnos a ver qué preferimos. ¿Preferimos que se entreguen a la Iglesia las escuelas católicas con un nombre católico o preferimos que se paguen las pensiones? Pero sobre todo, no sabemos en cuánto se está gastando el dinero en ayudar al mundo financiero. Desde el año 2007, miren que yo aquí he puesto una admiración, porque es dificilísimo saber cuánto dinero están dando a los bancos. Solo sabemos que es muchísimo. Mucho más que el déficit de las pensiones de muchos años. Según algunos cálculos, perdonen, estas máquinas también funcionan un poco a su cuenta. Según algunos cálculos, es el 12% del PIB lo que se les ha dado a los bancos, unos 125.000 millones de euros, otros cifran en 200.000 millones de euros. Como no se sabe exactamente, pero bueno, comparen los 200.000 millones de euros de 6 años de crisis con lo que te rondará Morena todavía, más los 5.000 millones de déficit de un año de la Seguridad Social o 6 o 7 años. Piensen también que en este país el fraude fiscal es de 80.000 millones y anuales. Es decir, que con que simplemente consiguieran reducir el fraude fiscal en un 10% se resolvería el problema de las pensiones y se resolverían también otros problemas. O sea que realmente el estado del bienestar es sostenible si de verdad se quiere hacer la reforma que se necesita hacer. Lo que ocurre es que le llaman reforma a algo que no es reforma, que es simplemente disminuir las pensiones, como les estoy diciendo desde el principio. Es decir, que lo bueno, que es lo que les gustaría a ellos, pues es que nos muramos todos prontito, ¿no? Y es muy importante aquí tener en cuenta la diferencia de esperanza de vida de los trabajadores de una clase y de los trabajadores de otra. O sea, realmente aquí hay un trato de favor muy diferente para los trabajadores que más vivimos ya por razones de nuestro trabajo, frente a trabajadores que viven mucho menos y que, sin embargo, se les computa igual cuando conviene. Aquí tengo algunos datos sobre las pensiones, pero no vamos a entrar por ahí porque el tema de hoy no es explicarles cómo son las pensiones, simplemente mencionar que la jubilación, la media son 982 euros, pero de la media, como todos sabemos, hay un abanico grande. Y entonces hay más de un 10%, 12% de pensiones que están por debajo de 350 euros al mes. ¿Cómo sobreviven? Yo creo que estos serán los que van a seguir la recomendación del ministro japonés, ¿no? Si tú tienes que vivir con 350 euros, seguramente te mueres rápido. Y por debajo de 600 euros hay más de la mitad de las pensiones son de los 200 euros, de 600 euros, y solo por encima del 25% de pensiones están por encima de 650 euros. O sea, que eso de que las pensiones en España son muy generosas, que nos dice la Unión Europea, pues debe ser porque ninguno de los que dice eso vive con este tipo de cifras. Porque si miramos un poco lo que son las pensiones en el resto de la Europa a la que nos dicen que nos tenemos que parecer, pues miren ustedes la diferencia. Luxemburgo no le miren porque es un paraíso fiscal y eso es una vergüenza. Pero Francia, por ejemplo, son 8.200 al año, Alemania, esto era en el año 2006 me parece, sí. Pero no han mejorado proporcionalmente. Y, sin embargo, las españolas estamos por encima de Rumanía. Claro, estamos por encima de Rumanía, pero por debajo de todos los demás desarrollados.
Es decir, que realmente este invento de decir nuestros fondos de pensiones son inviables y son demasiado generosos y hay que empezar, es tratarnos de tontos y además como si todos los pensionistas viviéramos muy bien, como si a todos nos sobrara. Cuando la pensión máxima, la máxima, que solo cobran un 10% de personas, es decir, la máxima de por encima de 2.000 euros, cobran solo un 4% de personas y por encima de 1.500 cobran un 10% de personas. Es decir, con la pensión máxima a esos niveles y con la pensión mínima, como hemos visto, pues realmente decir que son generosas las pensiones es añadir el insulto a la injuria. Es decir, nos tratan como imbéciles y además creen que nos lo vamos a creer. Bueno, en el fondo no es un problema de pensiones, es un problema de reparto de riqueza. La riqueza que se produce cada año entre todos los trabajadores del Estado español o todos los trabajadores de Euskadi es simplemente repartida de una forma que no deja margen para las pensiones. ¿Por qué? Porque de todo lo que se produce, 46-48% va al trabajo y bajando, y el 54-52% va al capital. Algunos de ustedes pueden decir, hombre, pues es medio, ¿no? Más o menos. Sí, pero no es lo mismo el número de trabajadores que el número de capitalistas. Y además los impuestos, el 75% los pagamos los trabajadores y escasamente el 25% los paga el capital. O sea que realmente el problema es no que no hay dinero, sino que el que hay está mal distribuido. No es un problema económico, es un problema político, es un problema social. Y ahí es donde hay que situar esto y ahí es donde hay que luchar en esta dirección. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está ahora el ataque de las pensiones? Bueno, pues muy fácil, porque lo que quieren es disminuir las pensiones públicas para que nos asustemos y la gente que puede, haga fondos de pensiones privados. Y los fondos de pensiones privados son realmente un negocio estupendísimo para los bancos y las compañías de seguros, es decir, para el capital financiero. Y esto es extremadamente importante. Son los que están detrás, desde el año 73. Es decir, están detrás de todo este proceso. Por eso tienen tanta fuerza y por eso se mantienen. Los fondos de pensiones son los inversores más potentes de todo el capitalismo del globo. Gestionan el 35% de todas las acciones del mundo y a pesar de todo no les basta y quieren más dinero de los trabajadores. Y además hay otra faceta que es importante y es que la Unión Europea, Bruselas quiere decir en este caso los grandes capitales europeos, quieren montar un fondo, una bolsa, digamos, de pensión, una bolsa que pueda competir con Wall Street en Nueva York, con Tokio, incluso con la City de Londres, que es la bolsa de Londres, que no la consideran tan europea, y por lo tanto en Frankfurt quieren montar una gran bolsa. Y para montar una gran bolsa en las condiciones del capitalismo global actual, necesitan muchísimos millones. Y resulta que esos muchísimos millones solo pueden venir de los fondos de pensiones de los trabajadores, que aunque el fondo de pensiones de cada uno sea poco, somos muchos los trabajadores y juntan mucho dinero. Y entonces el fondo de toda la crisis de las pensiones no es otro. Negocio para el capital financiero, voluntad de la Unión Europea de crear ese fondo de esa bolsa europea que compita con las otras grandes bolsas y deseo de todo el capitalismo global y particularmente del capitalismo europeo de destruir el estado del bienestar y hacer que todo pase por la privatización. Y por eso dicen, si nosotros vamos bajando las pensiones públicas, los que tengan dinero harán pensiones privadas. En 5 minutos, si me deja Miquel y no está demasiado enfadado conmigo, les explicaré que las pensiones privadas tampoco son el negocio que nos quieren hacer creer. Es decir, que realmente lo que es una función de la necesidad de expansión del capitalismo. El capitalismo tiene que crecer siempre y para crecer no tienen ningún escrúpulo ni ningún reparo en recurrir, como recurre siempre el capitalismo a la explotación de unas personas por otras, a recurrir a explotarnos más todavía. Como ya no trabajamos y no nos pueden explotar como trabajadores, nos explotan como jubilados a través de todo el problema de los fondos de pensiones. Bueno, en función de esto, las pensiones privadas que en España, ya les he dicho que empezaron en el año 89, han crecido muy rápidamente bajo la tutela del Banco Mundial. El Banco Mundial es una gran institución pública que
ha hecho varios informes, sobre todo el que les he dicho de 1994, pero que pretende, y esto es importante porque esto es el futuro, no crean que la reforma de las pensiones se ha acabado. La reforma de las pensiones por ahora se para aquí, pero lo mismo que el año 2011 parecía que se iba a acabar y no se acabó, el año 2013 tampoco se va a acabar, porque el Banco Mundial quiere que las pensiones se organicen de esta forma. Un pilar asistencial. Esto para los muy pobres. Como los muy pobres no pueden hacer pensiones públicas, pensiones privadas, no nos interesan. Estos les daremos un auxilio social, como después del golpe de Franco, ¿no? Les daremos una pensión y estos, ¿qué les darán o qué nos darán? Habrá que ver. Después hay lo que hoy es el pilar contributivo público, es decir, las pensiones que nosotros tenemos, las pensiones públicas. Pero lo que están intentando, sobre todo, es que este pilar contributivo público se convierta en un pilar privado obligatorio. A ver, hasta ahora lo que nosotros sabemos de la privatización de las pensiones es que tú puedes hacer una pensión privada individual. No les basta. Lo que quieren es que las pensiones públicas colectivas, es decir, las empresas, en vez de pagar la cotización al sector público, paguen la cotización al sector privado y que eso sea obligatorio. Y ese es el siguiente paso y va a llegar porque está llegando. Seguro que a algunos de ustedes les ha afectado que por convenio una parte del aumento de salario pasa a un fondo de pensiones privado. ¿Sí o no? Todos los que sean funcionarios o casi todos los que sean funcionarios. ¿Por qué? Porque es el primer paso para llegar a este fondo privado obligatorio, que es realmente lo que ellos pretenden. Después, un pilar privado voluntario, siempre ha habido ahorro para la vejez para los que tenían dinero, y un pilar no financiero. Pero lo que es importante es darse cuenta de que el ataque no acaba, de que esto no es una guerra que se acaba, esto es una guerra que continúa y que el ataque viene por ahí. Porque fíjense que el Inverco, que es la patronal de los fondos de pensiones en el Estado español, dice: hay que dar a los trabajadores la opción de llevarse una parte prefijada de las cotizaciones pagadas al sistema público a un esquema obligatorio de pensiones privadas de capitalización. Y ya lo están haciendo. Los convenios, muchos convenios, está pasando esto. Y sobre todo los convenios de los funcionarios públicos está pasando. Y hay que decirlo con tristeza, con la complicidad de los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos mayoritarios han aceptado este tipo de reivindicaciones laborales y creo que habrá que exigirles un poco cuentas de por qué han adoptado este tipo de actitudes. De esta forma, la inversión en fondos privados está todavía, en su mayor parte, es individual, pero ya empieza la de empresa y ha pasado rápidamente del año 95 al año 7 a 85.000 millones de euros. Y curiosamente ya verán que el año 8 vale menos, de 85 han pasado a 78. Y uno dice, ¿por qué? Si una vez que empiezas un fondo de pensiones no lo puedes quitar. Más que si estás parado o tienes una enfermedad grave que tienen que... Pues por una razón, porque han perdido valor. Porque con la crisis las bolsas han perdido mucho valor y los fondos privados, como están invertidos en valores financieros, han perdido valor. Si aquí seguramente habrá algunas personas que tienen un fondo privado de pensiones, se habrán dado cuenta clarísimamente que están perdiendo dinero cada año. Porque los fondos de pensiones, bueno, estos son las pensiones públicas. Si ustedes ven, las pensiones privadas, el sistema individual ha pasado de 530.000 personas, no dinero, a 8 millones, es decir, las desgravaciones fiscales han animado a mucha gente a invertir en pensiones privadas, pero las de empleo, que es a través de ese programa de convenios que les decía, han pasado de 81.000 a 1.800.000. Es decir, se han multiplicado muchísimo también y cada vez están intentando que crezcan cada vez más. ¿Cuánto dinero hay que poner para tener una pensión decente? Bueno, la pensión media pública, ya les he dicho que ahora es 900 euros, pero calculemos que era 860 por ahí, más o menos. Resulta que para recibir una pensión de 898 euros hay que juntar 272.000 euros de capital, suponiendo que no lo pierdas. Porque claro, se puede perder, como hemos visto. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes pueden ahorrar 272.000 euros cuando lleguen a los 65 años. Pero si quieren una pensión un poco mejor, que es la máxima de la Seguridad Social, que sería de 2.466 euros mensuales, solo tienen que juntar 747.000 euros.
es decir, 124 millones de pesetas. Porque claro, la propaganda es muy bonita. Ayer todavía veíamos por las calles de cualquier sitio la propaganda, ¿no? ¿Qué harás cuando seas mayor? Te podrás ir de viaje, podrás hacer no sé qué. Oiga, ¿cuánto tengo que poner? Hay un político catalán, conocido de todos ustedes seguramente, Duran i Lleida, que cuando hubo un debate importante en Cataluña sobre las pensiones privadas, dijo, bueno, pero es que, claro, realmente si hay que poner 600 euros al mes a una pensión privada, pues se ponen. Claro, 600 euros al mes a una pensión privada se ponen. Bueno, habrá que preguntarle al señor Duran i Lleida cuánto gana él, porque hay mucha gente que no puede reunir estas cantidades. Es decir, que las pensiones privadas son, por una parte, enormemente arriesgadas, porque se colocan en valores financieros. Y ya hemos visto que incluso colocaciones tan importantes como Fagor, pues ayer la prensa decía los de preferentes de Fagor, y preferentes de Fagor es algo parecido a las pensiones privadas, se van a hundir y no van a poder cobrar. Porque lo que te va a decir el banco es, pues mala suerte que ha tenido usted. Mire, usted puso el dinero en Bankia. Pues Bankia ha fallado y nosotros no tenemos la culpa, es la economía, esa economía misteriosa que anda por ahí. Es decir, el riesgo es enorme en las pensiones privadas. Por otra parte, la rentabilidad de esas pensiones es bajísima. La media anual de los últimos 15 años, según un periódico muy conservador, llegaba a un aumento del 2,1%. Los datos que yo tengo son mucho peores, pero vamos a aceptar esto, un 2,1% con los datos de inflación que tenemos, supone una pérdida al final. Y un tercer punto que no nos cuentan nunca es lo que cuesta gestionar las pensiones. Tú pones dinero en una pensión privada y las cajas de ahorros te cobran entre un 1,5 o un 2% al año del importe de la pensión, no del importe de lo que pones, de lo que tienes. Es decir, que si realmente cada año durante 35 años te van a cobrar un 1,5 y un 2%, pues hay cálculos hechos de que por lo menos el 37% de la pensión en el Estado español se va a pagar al banco que gestiona tu pensión. O sea que realmente es una gestión bien pagada. Tenemos además los peligros de mala gestión o corrupción, como puede ser el caso de Bankia o pueden ser otros muchos. Bueno, voy a escorrer porque realmente... Y entonces hay una pregunta que a mí me parece fundamental. Bueno, son muchas las que les estoy diciendo que son fundamentales. Pero es una, si nosotros en vez de hablar en términos estrictamente de dinero, hablamos en términos de recursos físicos que necesitamos para vivir. La gente necesitamos patatas, necesitamos medicinas, necesitamos butano para la calefacción, necesitamos... Si nosotros pensamos de esto, ¿qué quiere decir que no hay dinero para las pensiones públicas? ¿Quiere decir que no hay patatas? ¿Quiere decir que no hay butano? ¿Qué quiere decir? ¿Que los pobres no podrán comprar nada de eso y los ricos sí? Bueno, entonces es condenar a la miseria y a la muerte, de alguna manera, a los más pobres. Y entonces yo, ya sé que esto suena muy raro, pero yo diría, bueno, pues si no hay patatas para todos habrá que racionarlas. Pero no que el señor que tiene dinero porque le viene el ahorro privado pueda comprar patatas y el señor que le viene que no tiene dinero porque ha hecho un ahorro público no pueda comprar las patatas. Esto no es una propuesta que yo hago ahora, pero para que nos demos cuenta del disparate que supone decir que no hay dinero para las públicas, pero sí hay dinero para las privadas. Que dan desgravaciones fiscales a las públicas, a las privadas, y no hay dinero para financiar las públicas. Que están pagadas por nosotros, además, que puede faltar un poquito, pero faltan para nosotros. Entonces, para terminar, tenemos que luchar. Los que somos veteranos, viejos, la palabra es viejos, sabemos que todos los derechos sociales se han conseguido con lucha. No nos han regalado nada, nunca, ni nos van a seguir regalando. Y entonces lo que tenemos es que luchar por las pensiones, como tenemos que luchar por la sanidad, como tenemos que luchar por la educación, como tenemos que luchar por todo. Y tenemos que luchar por las pensiones públicas. Tenemos que forzar que esto no suceda, porque nos están tomando el pelo y porque nos están considerando que somos tontos de remate y nos dicen, y a largo plazo tenemos que pensar en cómo habría que hacer para que las pensiones no estuvieran relacionadas con el trabajo. Porque la pensión no tiene por qué estar relacionada solo con el trabajo, puede estar relacionada en una parte, pero no tiene por qué estar relacionada. Y entonces se me ocurren, o se nos ocurren a nosotros en el grupo de trabajo, algunas medidas que de momento se podían resolver, otras a medio plazo y otras a largo plazo. O sea, que no es verdad que no hay nada que hacer. Nos tenemos que convencer de que hay que hacer. Por ejemplo, inmediatamente se podrían aumentar las cotizaciones.
Es verdad que a la gente no le gusta que le quiten las cotizaciones. Oiga, pero a la gente le gusta el IVA, le gusta subir el IVA, o le gusta subir el impuesto de gasolinas, tampoco. Y se suben. Y además otra cosa, si la gente joven sabe que el aumento de las cotizaciones es para sostener a los mayores, a lo mejor no están tan en contra, porque piensen que si no les sostienen las pensiones, ¿quién nos va a sostener? Van a tener que empezar a montar asilos del estilo de los de antes, porque ya en las residencias está pasando, que las condiciones son cada vez peores. Entonces, realmente uno se tiene que preguntar, cuando dicen que no hay dinero para las pensiones públicas, ¿qué están diciendo? Y es que nos tienen que condenar a la miseria, si no, es mejor que esa miseria nos conduzca a disminuir la esperanza de vida. Entonces, cuando nos dicen, no va a haber pensiones públicas y por lo tanto usted tiene que hacer privadas. Oiga, me están pidiendo que cotice más, solo que en vez de cotizar al banco, en vez de cotizar al Estado, estoy cotizando al BBVA o al Santander, o a la Caixa o a la Cucha. No sé si me explico. O sea, realmente si te dicen que tienes que hacer una pensión privada porque la pública no te van a pagar lo suficiente, eso es un aumento de cotización, le llamen como le llamen. Y estas son las cosas que tendríamos que estar explicando a la gente. El que te digan que hagas una pensión privada no es nada más que cotizar más para la pública. Entonces, ¿por qué la pensión privada es mejor? ¿Por qué han dicho ellos? Pues estamos viendo que las instituciones financieras están haciendo quiebra una tras otra. En este país han desaparecido 42 cajas de ahorros con toda la ayuda del sector público y realmente no hay ninguna garantía de que sea mejor. Al revés, es mucho más segura la pública que la privada. Se puede aumentar la base reguladora de los salarios más altos. La cotización mayor que puedes hacer por pensiones aquí es por 3.500 euros. Y todos los que ganen más de 3.500 euros no cotizan por más. Bueno, pues eso se puede cambiar. Eso hasta Comisiones lo ha dicho, porque eso se puede cambiar. Y después hay cosas que paga la Seguridad Social que no tendría por qué pagar, como bonificaciones a la contratación. Es decir, que hay posibilidades. En Francia, por ejemplo, hubo una propuesta que tampoco se ha llevado adelante, pero para que las inversiones en maquinaria que expulsa personal, es decir, que cuando montan una máquina que disminuye los trabajadores, esas inversiones paguen una parte a la Seguridad Social, porque en el fondo es disminuir las cotizaciones. Bueno, pues se pueden estudiar fórmulas de ese estilo. Y esas fórmulas existen. No es un problema técnico, es un problema político e ideológico. Y es un problema que no nos coman el coco, porque realmente no es verdad que no hay dinero para las pensiones cuando hay dinero para tantas otras cosas. A plazo medio habría que mejorar el mercado de trabajo y hacer una reforma fiscal de verdad, porque con 80.000 millones de euros al año de fraude fiscal, lo mejor que se puede hacer es mejorar la situación fiscal. Pero a largo plazo, y esto es importante para los sindicatos alternativos que nos escuchan hoy, es muy importante que empecemos a pensar, cosas que necesitan tiempo, en formas de que las pensiones no tengan que depender del trabajo de los jóvenes, porque cada vez habrá menos trabajadores, cada vez habrá más dificultades, entonces que el reparto sea por otra cosa, sea por otros criterios. Y creo que las sociedades del futuro tendrán que ir en esa dirección, si no son sociedades verdaderamente horribles en las que será muy difícil vivir con una cierta dignidad. Es decir, ¿qué podemos hacer? En esas tres etapas, cosas diferentes que he intentado explicar, y sobre todo no aceptar la idea de la crisis de las pensiones. Es un problema de distribución de la riqueza. Y se acabó. Es una opción del sistema social. No suscribir pensiones privadas, porque estamos haciendo el juego al capital, y luchar por las pensiones. Yo creo que tendríamos que tener un eslogan, bueno, este es uno, ¿no? Puede haber 10.000, que las pensiones no se tocan y que no votaremos a quien las toque, porque claro, lo único que les asusta a los partidos políticos es que les demos o no el voto. Entonces decir, bueno, pues no os daremos el voto si tocáis las pensiones y otras posiciones que se puedan producir. Es decir, al final, estar absolutamente en contra, de forma clara, abierta y activa, contra el atraco que supone la reforma de las pensiones actual. Muchas gracias.